Hola mis hermanos y mis hermanas, que la paz de Dios cubra tu vida hoy. Sean muy bienvenidos a nuestro servicio de adoración. Mi nombre es Luca Bonates y soy pastor de la Primera Iglesia Metodista en Coral Gables. Hasta el día 15 de octubre, nosotros celebramos el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. La intención es celebrar la contribución que nosotros, inmigrantes latinos e hispanos, damos a este país en todos los aspectos: cultural, económica, social, política y espiritualmente. Por esta razón, yo decidí usar nuestro himnario en esta liturgia hoy. Pero antes me gustaría compartirles unos avisos rápidos. Primero, yo quiero agradecer a ustedes que han podido participar del concilio de la iglesia. Si tú quieres saber cómo ha sido, basta contactar a la pastora Hedy y ella te enviará el link de la grabación. Además, yo quiero aprovechar para invitarles para la conferencia de la iglesia. Es una reunión solamente para miembros de la iglesia. Nos reuniremos vía Zoom en el martes 6 de octubre a las 6:30 de la tarde. Para más informaciones, por favor, visite welovecoralgables.org/2020 conference. Otra vez, visite welovecoralgables.org/2020 conference. Por fin, en el próximo domingo tendremos un predicador invitado, mi hermano Eliezer Cortés, líder de alabanza de la Iglesia Metodista Tamiami. Estará compartiendo aquí de la palabra de Dios y encerrando nuestra serie de mensajes sobre los romanos. Bueno, creo que el servicio será una bendición para todos nosotros y otra vez te digo, sea muy bienvenido, sea muy bienvenida a este servicio de adoración. Mi oración es que Dios hable a tu corazón en este día, porque este es el día que hizo el Señor y nos gozaremos y alegraremos en Él. Yo quiero invitarte a participar de la llamada de la adoración conmigo en este momento. Basta leer las palabras que están ahí en la tela. Sea bienvenida, Iglesia del Señor. Venimos de diferentes culturas. Somos todos invitados a estar ante Dios. Experimentamos a Dios de diferentes maneras. Somos todos invitados a alabar a Dios. Aquí estamos, oh Dios, para alabarte. Cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Servid a Dios con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre. Porque Dios es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Vamos a orar en este momento conmigo. Dios de gracia, amor y bondad, Dios de misericordia. Te damos gracias por la misión que tú designaste a nosotros. Participar de tu misión y de tu plan da sentido a nuestras vidas. Te damos gracias por las oportunidades que tú nos das día tras día. En ti encontramos la esperanza que necesitamos para continuar nuestra jornada, batallando por la fe, en favor de nuestras familias, amigos y de nuestra comunidad. Te pedimos sabiduría en estos días tan difíciles. Te pedimos orientación, paz de espíritu y temperancia para construir puentes y relacionamientos que eleven a tu nombre. Esté con nosotros, te rogamos. Te entregamos este servicio, estas alabanzas y nuestras peticiones y alegrías en el nombre de Jesús. Amén y amén.
entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, Señor. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. En el trono, tuya es la gloria y el poder, Señor, por siempre y siempre. Sea la honra y el poder. Es llegado el momento de contribuirnos con la misión de la iglesia a través de nuestros diezmos y ofrendas. Quiero agradecerte muchísimo por tu fidelidad y por tu soporte. Nuestra iglesia sigue con su misión y sigue activa gracias a tus oraciones y contribuciones. Como tú ya lo sabes, tú puedes enviar tu diezmo o ofrenda a través del website welovecoralgables.org/give, o tú puedes enviar un cheque para la dirección de la iglesia, que es 536 Coral Way, Ciudad Coral Gables, Florida, zip code 33134. Que Dios te ilumine y te guíe y te guarde. Otra vez, muchísimas gracias.
Y vamos al texto bíblico de hoy que está en Romanos capítulo 14, versículos desde el 1 hasta el 13. Y así escribe el apóstol Pablo. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo que demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor de tantos los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios, porque está escrito: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Esa es la palabra del Señor en esta mañana. Mis amigos y mis amigas, mis hermanos y mis hermanas, el apóstol Pablo simplemente dice todo. Yo no tengo nada para acrescentar, apenas disfruten. Calma, aquí estoy. Esta palabra es tan tremenda, tan poderosa, que parece desnecesario cualquier otra cosa. Pero bueno, me parece claro que en el pasaje de hoy hay un mensaje muy claro, que no debemos condenar a nadie, que no nos cabe juzgar a nadie. Antes debemos cuidar para que no hagamos otros tropezar en la fe. Y esto parecen conceptos muy agradables, muy populares en nuestros días. Y gracias a Dios por eso. Pero es importante saber que no son simplemente palabras poéticas, al revés. Son frutos de conceptos y experiencias de fe muy sólidas. Y vamos a hablar sobre estas cosas hoy. Bueno, mientras yo leí este pasaje, yo me recordé de algo que me ha pasado cuando yo tenía 14 años más o menos en la escuela. Bueno, yo y un grupo de amigos teníamos que presentar una pesquisa sobre la memoria en la clase de biología. Bueno, yo te confieso que era muy aburrido, ¿sabes? Hablar de los detalles biológicos, neurológicos, de toda la formación de la memoria. Aburrido, aburrido y aburrido. Ustedes me conocen. Me gusta siempre encontrar el punto fundamental, los conceptos que basan las otras cosas, lo que es importante. Los detalles para mí son secundarios, la mayoría de las veces. Primero busco encontrar los valores fundamentales de la fe, de la vida, de la espiritualidad. Y solo entonces yo miro a los detalles. Por ejemplo, y aquí voy a simplificar muchísimo. Una cosa fundamental para nuestra fe es la Santa Comunión, ¿verdad? Bueno, es importante saber que la gracia de Dios está activa,
en la Santa Comunión, que la Santa Comunión nos transforma, es importante saber que Cristo se hace presente, ¿no? Pero es secundario si comemos, por ejemplo, el pan y tomamos el jugo o vino, o si tomamos todos juntos o a cada uno a su vez. Mis amigos en India participan de la Santa Cena con los pies descalzos, en señal de reverencia. Nosotros ya no hacemos así. Comportamientos, hábitos, modos de hacer las cosas muchas veces son secundarios, son elementos que no son esenciales. Y es exactamente así que yo me sentí en aquel día en la escuela. Los detalles científicos de la formación de la memoria eran elementos secundarios en mi cabeza de 14 años y muy aburridos también. Entonces, decidimos crear gráficos, dibujos para entretener un poco la presentación. Y para reforzar los conceptos importantes, nosotros teníamos unos juguetes de memoria. Pero tuvimos un problemita. En el día de la presentación, el muchacho se olvidó de traer los dibujos, los gráficos, todo. Solamente teníamos la parte importante, los conceptos que yo había preparado. Y los juguetes. Pero trabajamos tan duro, sería injusto con mis amigos presentar nuestro proyecto de aquella manera. Entonces yo pedí a la maestra que nos dejara presentar este trabajo otro día. Y ella me dijo, sin pensar, no. Dijo un par de otras cosas que no te voy a compartir. Bueno, entonces yo, con la cabeza hirviendo de rabia, empecé y encerré la presentación así. Bueno, les pedimos disculpas porque no tenemos la presentación completa aquí para ustedes. Pero el tema es la memoria y eso. Empecé a hablar de los conceptos fundamentales y después le dice, bueno, esto es lo que tenemos de más importante y tú puedes estar ahí con unos juguetes. Tiré mis notas en el piso, en la basura y fui, me senté, ni participé de los juguetes. Quizás tú estés pensando, pastor, ¿por qué usted recordó de un berrinche en la escuela mientras leía las palabras de Pablo? No me parece cierto esto. Mi hermano y mi hermana, calma. No prestes atención a los detalles en lo secundario. Prestemos atención en lo fundamental. Y el fundamental aquí en mi historia es que presentamos los conceptos más importantes para los alumnos. Y el fundamental en este pasaje es que, de cierta manera, este pasaje incorpora, resume, es la manifestación práctica de la teología de Pablo en la carta a los romanos. Ya hemos visto los principales temas de esta carta. Ya hemos aprendido de la importancia de buscar palabras clave en el texto. Y ya aprendemos que es importante muchas veces leer los textos que vienen antes y después del pasaje seleccionado. Cuando hacemos esto, en este texto de hoy, vamos a ver que en el capítulo 12 es cuando Pablo empieza a dar las instrucciones directas, como estas que leemos hoy. Entonces, si de verdad, si tú me preguntas, si fuéramos a dividir esta carta por temas, yo lo haría así. Hay una introducción, capítulo 1, hay el cuerpo de la carta, del capítulo 1 hasta el 11, donde Pablo discute y enseña los conceptos importantes como la salvación por la fe, y no por las obras de la ley, la vida bajo el dominio, la esclavitud del pecado, la vida bajo la gracia de Dios, libres del dominio del pecado, la igualdad entre las personas, especialmente judíos y gentiles, y tantos otros temas importantes están ahí en el cuerpo, entre el 1 y 11. La próxima sesión con las instrucciones prácticas empieza en el capítulo 12 y van hasta parte del capítulo 15. Y por fin, obviamente, hay la despedida, las palabras finales del apóstol. Entonces el capítulo 12 empieza así. Por lo tanto, ¿te recuerda? Por lo tanto es una palabra clave que nos indica que debemos retornar al texto anterior, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo está concluyendo un raciocinio que fue presentado en el capítulo 11. Entonces el capítulo 12 empieza, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes. Entonces Pablo empieza a dar instrucciones prácticas de cómo los romanos deberían comportarse. O sea, cómo materializar en el mundo real los valores de la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo está terminando el cuerpo de esta carta. Pablo está diciendo, después de tantas enseñanzas, después de enseñarnos que todas las personas son amadas por Dios de igual manera, todas son llamadas a ser santas, como vimos semanas atrás. Después de enseñarnos que la salvación se da por la fe y no por obras. Después de comprobar que la circuncisión que importa es la circuncisión del corazón. Después de nos enseñar que cuán hermosos son los pies de aquellos y aquellas que anuncian las buenas nuevas. Después de todo eso, Pablo dice, por lo tanto, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por lo tanto, sean transformados mediante la renovación de su mente. Y por fin, por la gracia que se me ha dado, yo, Pablo, les digo a todos. Y entonces él empieza con las instrucciones prácticas para nosotros y para los romanos, obviamente. Esos son puntos esenciales y yo voy a empezar por el último. Por la gracia que se me ha dado significa en mi interpretación hoy, significa que Pablo está hablando de un lugar. Él está en un lugar que él ocupaba como el apóstol de los gentiles, de un lugar de ex perseguidor de los discípulos y discípulas de Jesús. Pablo está hablando desde la gracia que le fue concedida, de la jornada de fe que él ha experimentado, de todo el conocimiento de las escrituras que él tenía, sus experiencias de vida y de fe, toda obra redentora que él ha experimentado. Es a partir de este lugar que Pablo ofrece las instrucciones que leemos. Pablo no vivió en una época donde había la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa, la Metodista, la Bautista Presbiteriana y tantas otras y tantas teologías. Pablo no vivió en una época donde el gobierno era dividido entre poder ejecutivo, legislativo y judiciario. No. Pablo vivía bajo el dominio de un imperio. Pablo vivía en un tiempo que simplemente por ser cristiano uno podría ser asesinado al salir de su casa por las autoridades romanas. O sea, había una mentalidad de urgencia muy diferente de la que nosotros experimentamos hoy. Nosotros tenemos tiempo. Nosotros planeamos el futuro. Podemos esperar una vacuna, por ejemplo, para la COVID antes de seguir la vida. Nosotros podemos participar de servicios de alabanza, de adoración por la internet. Y yo les menciono esto porque quizás tú encontrarás algo que te suene un poco raro en las instrucciones de Pablo. Quizás si él fuera a escribir estas instrucciones hoy, encontraremos otras cosas nuevas. Y eso nos lleva al segundo punto que yo he seleccionado del capítulo 12. Sean transformados mediante la renovación de su mente. No solamente necesitamos que Dios transforme nuestras mentes y corazones, purificándonos, santificándonos, pero también debemos aprender cosas nuevas, adaptarnos para nuevas realidades, nuevos tiempos y actuarnos de acuerdo. Por ejemplo, si en el contexto de Pablo no había movilidad social, no había cambio, no había movilización política, es simplemente natural que Pablo tenga el enfoque diferente. Simplemente rendir todo el reino espiritual y no preocuparse con cambios sociales. Pero nosotros tenemos los mismos dilemas que de Pablo, porque a cualquier momento sí podemos morir. Entonces hay que cuidar del espiritual, ¿no? Pero hay también que transformar el mundo, de promover el reino de Dios en nuestros días. Vivimos contextos diferentes. Por eso hoy estamos involucrados como iglesia metodista de combatir el racismo estructural,
La Conferencia de la Florida está promoviendo discusiones online, por ejemplo. Hay una iniciativa llamada Dismantling Racism. Y si quieres aprender más, basta visitar aquí umc.org/End Racism. ¿Y por qué les menciono estas cosas? Porque debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Nuevos tiempos significan nuevos problemas, nuevos desafíos. No hay amenaza comunista en nuestro tiempo. En la década de 60 sí tenía, hoy no hay. ¿Comprende? Hoy, no quiero hablar de política, entonces sí, pero hoy no hay riesgo de guerra en las estrellas. No hay riesgo de muerte por la voz de un emperador en este país, porque no hay emperador. Nuestros desafíos son otros. El desafío de nuestro tiempo, los desafíos de nuestro tiempo son cómo traer paz y justicia en las conversaciones acerca de la inmigración, racismo y calentamiento global. ¿Cuál es el lugar de donde debemos hablar como iglesia sobre estas cosas? Siguiendo el ejemplo de Pablo, debemos presentarnos como sacrificios vivos, santos y agradables, renovando nuestras mentes y contribuyendo según la gracia que nos fue dada, según nuestra historia de vida, nuestras experiencias, según la fe activa y transformadora en Jesucristo. Las instrucciones que Pablo nos ofrece no van a significar nada, no tendrán ningún resultado si nosotros no nos presentamos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y esas instrucciones que leemos en el capítulo 14 son absolutamente contraculturales. No eran populares en aquel tiempo para la mayoría de la población y no son populares hoy para muchos. Pero solo seguiremos estos valores si vivimos como sacrificios vivos, renovando nuestra mente y contribuyendo con lo que tenemos, con la gracia que nos fue concedida. Y si yo fuera a resumir las instrucciones de este capítulo 14, si yo fuera a elegir lo que es esencial, yo diría que Pablo está nos diciendo para vivirnos nuestras vidas basadas en construcción de relacionamientos y crecimiento de la fe, sin condenar uno a los otros. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Jesús, somos sacrificios vivos ofrecidos a Él para honrarlo y para agradarlo. No somos de nosotros. Por eso todo lo que hacemos debemos hacer para la gloria de Dios. La manera como tratamos a las personas importa, porque refleja lo que Jesús significa para nosotros. Si somos sacrificios vivos y agradables para Dios, no podemos negar ayuda a quien está necesitado, por ejemplo. Esta semana yo he visto un diputado en Brasil que él empezó una campaña en contra de un padre católico. ¿Saben por qué? Porque este padre, este cura, distribuye comida para los que viven en la calle. Este diputado, con apoyo de muchos cristianos, no puedo comprender, defiende que ayudar a los pobres no está de acuerdo con los principios liberales del capitalismo. Y por esto esta semana personas comunes empezaron a amenazar al padre. ¿Puedes creer en esto? Los cristianos que amenazan a este padre y que son contrarios que uno ayude a los pobres, no son sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Perdón. Pero pastor, tú acabaste de juzgar a estas personas. Sí, no, querido. Tú estás otra vez mirando a lo que es secundario. En el capítulo 12, el apóstol Pablo también escribe, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aborrezcan el mal. Él no dice, cállate, dele tiempo. No. Aborrezcan el mal y ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad, Pablo escribe. O sea, querido, debemos ser coherentes con las enseñanzas bíblicas sin ser fundamentalistas. Y este ha sido mi esfuerzo en esta serie de mensajes. Yo he buscado enseñarles que hay cosas esenciales para vivirnos una fe sencilla, pura y agradable a Dios. Y un valor central que Pablo nos enseña es el valor de la vida humana. Una enseñanza fundamental es que somos iguales ante Dios, igualmente amados por Dios. Y por eso encontramos en las instrucciones una postura de paciencia, de cuidado mutuo, de valoración del prójimo,
como alguien a veces más importante que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos sacrificios vivos. Entonces, cuando Pablo dice, no juzgues, él no está diciendo no apunte errores de nadie, no es esto. Lo que él está diciendo es que no debemos condenar a alguien. Antes debemos siempre ofrecer la solución, la salida para la situación de uno. Debemos considerar el otro mayor que nosotros. Entonces, cuando tenemos esas certezas en nuestras mentes de que somos sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, que debemos sí renovar nuestras mentes y de que podemos ofrecer apenas lo que recibimos, entonces ahí sí podemos repetir uno a los otros las instrucciones de Pablo. Y yo hoy quiero terminar con estas palabras para que el Espíritu de Dios te hable todavía más y que Él mismo renueve tu mente. Así dice el Pablo. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Y el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia esencial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú? ¿Por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante Dios en el tribunal, porque está escrito: tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propongándose a no poner tropiezos ni obstáculos. Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Y yo te ofrezco esta meditación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios
lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza del hombre y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mi hermano y mi hermana, yo quiero agradecerte por tu presencia en nuestro servicio hoy. Es siempre un privilegio compartir contigo un poco de lo que Dios nos da, nos pone en nuestro corazón. Y yo espero que de verdad la palabra de Dios haga diferencia en tu vida, en tu jornada de fe. Que Dios le bendiga muchísimo en esta semana. La iglesia está aquí para servirte, y nuestra oración, que verdaderamente tú seas un gran testimonio de la gracia y del amor de Dios, donde quiera que tú estés. Amén. Bueno, recibí la bendición. Que la gracia, el amor, la presencia y la transformación constante que viene de Dios sean realidades en tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hasta luego.